¿Descansaron? Una hora menos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Ya llegó? Vamos a leer Hechos capítulo 9 del 1 al 6. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permites reunirnos, a aprender más de ti, a estar con nuestros hermanos, a gozarnos por lo que tú haces en otros. Permítenos en esta mañana seguir aprendiendo de tu palabra, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, nuestra mente, y nos esté transformando en nuestra manera de pensar. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como usted sabe, en nuestra iglesia hacemos un devocional llamado TCD. Todos están invitados a hacerlo, ¿verdad? Se vende aquí en la librería. Y del TCD ya se tiene más de 10 años realizando este devocional. Trae una porción de la escritura y al costado uno va haciendo anotaciones de lo que va leyendo, ¿no? Pero una de las partes que me parecen a mí más interesantes del TCD, o que más me han ayudado en lo personal, es que uno termina de leer, hay una historia y al final hay unos renglones, que es lo último del tiempo devocional, que dice aplicación personal. Y en ocasiones puede ser que usted haya notado cosas muy padres, ¿no? De, pues Pablo hizo esto, David, aquello, y uno va notando lo que va entendiendo de la palabra. Pero a veces me ha pasado que yo llego a aplicación personal y me quedo en: ¿y yo qué debo hacer? ¿Qué debo aplicar a mi vida de lo que leí? En ocasiones tengo que regresar otra vez con otros ojos a leer: Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con la palabra, con la porción de la escritura que estoy leyendo? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Quiero que hoy tomemos la vida de Pablo. Vamos a ver a Pablo desde afuera y quiero que vayamos observando sus aplicaciones personales, cómo él iba creciendo, cómo él iba siendo transformado. Y el primer punto para ser transformado es que alguien necesita ser convertido por Dios. ¿Quién era Pablo? Acompáñeme a Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 5. Aquí Pablo se va a presentar. Si todavía alcanza a dejar por ahí el dedito en Hechos 9 o el separador, que vamos a estar regresando en Hechos. Filipenses 3, versículo 5, nos da una breve introducción Pablo y dice: ¿ya llegó? Amén. Dice que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este es Pablo hablando acerca de quién era él antes de conocer a Cristo.
leemos ahí que era fariseo, que él perseguía a la iglesia. En Hechos 26:9, no lo busque, yo se lo leo, y dice: yo ciertamente, es Pablo otra vez, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Estamos regresando a ver quién era Pablo. Y muchas veces dice: castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Les decía en la mañana que yo sé que cuando somos cristianos, escuchamos a Pablo, pensamos más en el Pablo de las cartas, en el Pablo que amaba, que saludaba a todo mundo, que oraba por los otros. Pero no hay que olvidar de dónde venía Pablo y quién era Pablo antes de conocer a Cristo. Acompáñenme a Hechos 8:3. Ahí donde estábamos un capítulo antes, Hechos 8:3. Acabamos de leer que Pablo dice: los castigaba en la sinagoga, los forzaba a blasfemar, a hablar contra Dios, y los perseguía, y dice que estaba enfurecido sobremanera, fuera de sí, enojado. Y fíjese Hechos 8:3 lo que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Pablo, un hombre despiadado, cruel, malvado. Dice que leyéramos Hechos 8:3 porque a mí me sorprende ver a un hombre que casa por casa va a buscar, que arrastra a hombres, pero a mí no me deja sorprender donde dice y a mujeres. ¿Se imagina la clase de hombre que era Pablo? El tipo de persona del que estamos hablando, que va y saca a una mujer de su casa y la arrastra para entregarla en la cárcel. Ese era Pablo. Creo que hay detalles suficientes porque podríamos leer más acerca de quién era Pablo. Era una persona malvada. No ves el amor, no ves amor en la vida de Pablo por ningún lugar. Odiaba a Jesús, odiaba a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Tiene un encuentro que cambia su vida por completo. Es bien interesante cómo en lo que acabamos de leer de Hechos 9 vemos que Pablo tiene una agenda bien definida, ¿no? Tenía claro lo que quería de su vida. Regresemos a Hechos 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Pablo era bien proactivo, ¿sí? Él no estaba recibiendo instrucciones, él quería hacerlo. Él deseaba perseguir a los cristianos, él tomaba la iniciativa. Así que pide cartas: denme autoridad para ir a perseguir, fíjese, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, y por si acaso me topo a alguien y es cristiano, lo agarro y lo meto a la cárcel. Ese era Pablo. En su agenda tenía matar cristianos, amenazarlos, meterlos presos en la cárcel. ¿Dónde? Donde sea, así su agenda, ¿no? Ese era Pablo. Pero versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo responde: ¿quién eres, Señor? La respuesta que recibe es: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Hermanos, antes de conocer a Cristo, creo que todos nosotros traemos nuestra propia agenda, ¿no? Nuestros horarios, nuestros propósitos, nuestras prioridades, nuestro futuro, familia, placeres, comodidad, vacaciones, si quiere también anotarlo. Nosotros traemos nuestra agenda y de hecho normalmente nosotros vivimos tratando de que nada se salga de nuestra agenda, ¿no? Si ustedes como yo y nada más nos mueven tantito a la agenda que yo tenía del día, híjole, es incómodo porque no estoy preparado, porque no estaba en mis planes. Hay una incomodidad natural de no quería hacer eso hoy. Nos gusta tener nuestra agenda en orden y que sea conforme a lo que nosotros queremos. De igual forma, Pablo tenía su agenda, pero de pronto se le aparece alguien mucho más grande. Se aparece nuestro rey a él. Y Pablo entendió muy pronto que eso que estaba sucediendo en ese momento iba a cambiar su vida por completo. Él solo tiene que preguntar algo. Él ve una luz y de pronto dice: ¿quién eres, Señor? Su única pregunta: ¿quién eres? Y por respuesta recibe: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y me encanta, y esta es la pregunta que quiero que nos hagamos durante toda la predicación, la que quiero hacerme yo en la semana, que quiero que usted se haga. Él concluye muy rápido lo que tiene que hacer. Versículo 6 dice: y él, temblando y temeroso, ese hombre sanguinario, cruel y malvado, ahora está temblando y temeroso y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ya entendí quién eres, solo tengo una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Ahí en el suelo, con la luz sobre él, es la pregunta obvia que dijo Pablo. Si Él es el Señor, si Él es Dios, solo queda una conclusión. Tengo que preguntar: ¿qué es lo que el Señor quiere que se haga? Pablo tenía su agenda, pero Dios también traía su propia agenda. Y Pablo estaba incluido, ¿no? Conversión de Pablo. Cualquier persona, hermanos, que quiera comenzar a ser transformado por Dios, necesita forzosamente iniciar su proceso de transformación por esta conversión. Necesita creer en Cristo y tener el Espíritu Santo. El Señor le responde cuando Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que Pablo obedece, dice: bueno, esas son las indicaciones, entrar a la ciudad y esperar a ver qué tengo que hacer. Y acompáñeme al versículo 17, ahí mismo, 9:17. Recuerde que Pablo se queda ciego, no puede ver, lo ayudan a entrar a la ciudad y Ananías es enviado a Pablo. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, le dijo: hermano Saulo. Ya estaba dentro de la iglesia Pablo, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, porque estaba en ayuno, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Conoce al Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Ve a tal lugar. Recibe la vista. Es lleno del Espíritu Santo. Después es bautizado en agua. Y después comienza a acercarse ¿a qué? A los otros discípulos. Comienza a acercarse a ellos, a tener comunión.
¿Qué sucedió a partir de que Pablo se convirtió? Estamos acostumbrados a ver a Pablo como el escritor de gran parte del Nuevo Testamento, pero eso llevó un proceso, llevó años, llevó mucho tiempo Dios trabajando en su vida. Él no cae al suelo y de pronto, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios le dice, quiero que escribas el Nuevo Testamento, Pablo, ahorita. ¿De dónde iba a sacar Pablo información? Conocía mucho del Antiguo Testamento, pero le faltaba mucho que aprender acerca de Cristo. ¿Cómo iba a escribir acerca del amor a los corintios? Si era un hombre que arrastraba mujeres por el piso. Así que Pablo necesita empezar un proceso. Él tiene que entrar en el proceso de Dios. Un proceso siempre va a involucrar transformación. Aquí en Altamira, no sé si alguien trabaje por ahí, pero hacen botellitas como estas. Entra el plástico por un lugar, por la entrada, temperaturas, instrucciones, mucha maquinaria y mucha gente, y al final empiezan a salir botellitas transformadas. Eso no fue lo que entró, tuvo que ser trabajado, transformado para que al final se convirtiera en el producto que se estaba buscando. Así que Pablo tiene que entrar al mismo proceso, y tú y yo también. Pablo tiene que pasar de Saulo, que de hecho la Biblia se refiere antes de que él se convierta mucho a Saulo, Saulo, Saulo de Tarso, y de pronto le empieza a llamar Pablo, porque Pablo empieza a sufrir una transformación. Ahora, hermanos, ¿dónde está la clave de la transformación? Yo creo que mucho tiene que ver la pregunta que hace Pablo. Pablo bien rápido dice, tú eres Dios, no hay más preguntas, mi única conclusión es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú ves, y lo ves a través de todo el Nuevo Testamento, Pablo es rápido para obedecer. Pablo es rápido para seguir indicaciones. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuáles fueron sus primeras instrucciones? ¿Haz milagros, Pablo? No. ¿Predica multitudes, Pablo? No. ¿Cuál fue la instrucción? Levántate y entra en la ciudad. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Se le apareció Dios a volver a decirle lo que tenía que hacer? No. ¿Quién apareció? Ananías, un hermano, a decirle, mira, Pablo, lo que sigue es esto y esto, ahora hay que hacer esto. Seguramente Pablo dijo, y ahora, pues bautízate, pues me bautizo. Y ahora, pues aquí están tus hermanos, tus discípulos, reúnete con ellos, júntate con ellos. Fue bautizado, se discipuló. ¿Has comenzado tú tu proceso? Puede haber aquí alguien que esté invitado a nuestra iglesia. Y eso es lo que buscamos de cada una de las personas que están aquí, que estemos involucrados, que cada uno de nosotros esté avanzando en este proceso de ser transformado. Hermano, ¿te has quedado estancado por ahí? ¿Te quedaste en el bautismo? Por cierto, a los que se bautizaron, felicidades. Hay que seguir avanzando. Ahora, ¿qué quieres que haga? Ya me bauticé, Señor. ¿Qué más quieres? Es cuestión de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerden que la transformación con Cristo es algo de adentro hacia afuera. Por eso este primer paso es fundamental. Necesitamos conocer al Señor, necesitamos tener su Espíritu Santo en nosotros para entonces seguir las demás indicaciones. Imagínense que Pablo conoce al Señor y luego dice, se me ocurre escribir una carta. No tengo el Espíritu Santo, pero yo quiero escribir una carta. No, él necesita el poder del Espíritu Santo para que entonces lo que tenemos en las cartas es inspirado por Dios. Él necesitaba ese poder, pero iba poco a poco, avanzando, paso a paso. ¿Qué más siguió con Pablo? Bueno, Pablo comienza a predicar ahí en el versículo 20 en Damasco. La Biblia dice que comienza a predicar y algunos se confunden,
Algunos se quedan atónitos porque ven a Pablo y dicen, pero él es el que venía a perseguir, porque ahora está predicando, no entienden qué está pasando. Así que acuerdan matarlo, dicen, por si las dudas, matémoslo, ¿no? Huye a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué sucede en Jerusalén? Se encuentra con una iglesia que lo recibe con brazos abiertos, bien felices. Mira, el ex asesino de cristianos aquí está con nosotros, estamos bien contentos de recibirlo. ¿Qué dice el versículo 26 en Hechos 9? Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Reúnete en la iglesia. Y ahí va Pablo a Jerusalén huyendo y dice, yo trato de meterme y no. En ocasiones se hacen círculos no intencionados, que ya la gente son amigos y es difícil luego entrar a la plática, ¿no? Bueno, aquí no era no intencionado, aquí era con toda la intención. Ellos no querían tener comunicación con Pablo. Dice que Pablo trataba, se imagina el pobre Pablo ahí, hermano, sí, oye hermano, sí, vaya, rápido. Todos comiendo por acá, risa y Pablo así de por allá en la esquina, ¿no? Pues que no me invitan, no me dejaron nada para la Santa Cena, estoy solo. Tiene que venir Bernabé a romper el hielo ahí entre ellos. En el 27 dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé lo presenta y les dice, hermanos, él es cristiano, hay fruto, poco, porque si se da cuenta lo único que dice es, él vio al Señor en el camino y hay fruto, sí, él ya ha comenzado a hablar públicamente acerca de Cristo, o sea, está exponiendo su vida. Ese es el fruto que les puedo decir de Pablo, no hay más, es nuevo, tiene poco tiempo, va comenzando. Y Pablo sigue ahí en el 28, dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aquí Pablo todavía no escribe cartas, Pablo todavía no hace milagros. Pablo está ¿qué? Aprendiendo en la iglesia. Está juntándose con otros discípulos, poco a poco aprendiendo. Ese hombre que arrastraba mujeres, que forzaba a la gente a blasfemar, ahora está aprendiendo de otros. Está aprendiendo seguramente a amar. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo siguen buscando para matarlo y los hermanos le dicen, lo mejor, Pablo, es que aquí te van a matar. Lo mejor es que tú te vayas, que tú regreses. ¿Cuánto duró todo este proceso? ¿Cuánto tenemos desde que Pablo es convertido hasta que tenemos sus cartas y tenemos al gran Pablo que luego leemos más adelante? Pasaron años, hermanos, años de preparación. No le hablo de preparación solamente de conocimiento, porque Pablo tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero de carácter. Ser transformado requería tiempo, requería que Dios trabajara con él. Filipenses 4:1, acompáñenme a leer Filipenses 4:1. Y tenga en mente otra vez a ese hombre cruel y malvado, sanguinario. Y si en algo batallé en esta predicación fue en no poner todos los versículos que había. Yo sé que hay muchos y usted pensará algunos otros, pero me gustó este de Filipenses 4:1. Pablo dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dices, ¿qué clase de esta no es la misma persona que perseguía a cristianos? Este es otro hombre diferente, sí, transformado por Dios.
¿Qué pasó con Pablo después de que se va de Jerusalén? Continuó su proceso. Seguramente él seguía: Señor, ¿ahora qué quieres que yo haga? Quiero que te congregues ahí 14 años. Así lo haré, Señor. ¿Y qué quieres que yo haga ahora? Quiero que aprendas de Pedro. Vete 15 días a Jerusalén para que aprendas. ¿Ahora qué quieres que yo haga, Señor? Pablo seguía avanzando y avanzando. Hermanos y amigos, en ocasiones la voluntad de Dios para nosotros puede ser: necesito que cambies tu carácter. Quiero que cambies tu forma de ser, tus contestaciones, que dejes de pensar mal de los demás. Deja de ser juicioso, deja de ser chismoso, ¿no? A veces nos acomodamos, hermanos, y decimos: bueno, es que así soy. Pues así no debe ser. Debemos de ser transformados. En ocasiones tú le preguntarás: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Irás a la Biblia y leerás: no andaréis chismeando entre mi pueblo. Ay, Señor, eso es para mi hermano del domingo, se lo voy a pasar. A lo mejor Dios nos está hablando también a nosotros. Pero ¿qué más quieres que yo haga, Señor? Vamos a comenzar por lo que estamos entendiendo. Quizás dices: no, yo no, nada de eso, negativo. Pero quizás necesitamos amar más a nuestros hermanos, o conocerlos para empezar, ¿no? ¿Cómo aprendió Pablo a amar a sus hermanos? ¿De lejos? ¿Por cartas? Ahí salúdenme a todos. ¿Sí recuerda cómo termina Romanos saludando por nombre a un montón de personas? ¿Se acordaba Pablo? Y salúdame a aquellos, y salúdame a aquellos dos, y a los que nos recibieron, y traten bien. Porque Pablo se empezó a relacionar con sus hermanos, los empezó a amar, los conocía, había una comunión de él con los hermanos, no de una iglesia. Él tenía comunión con muchos hermanos de muchas iglesias, lo cual debió haber sido una bendición. Quizás hoy tú preguntes: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta sea: acércate a tus hermanos, acércate a ellos, expón tu corazón. Es que somos bien diferentes, aquí todos somos diferentes. Pablo seguramente era diferente a todos los demás, era un ex asesino, ¿no? Y aún así, él aprendió mucho de sus hermanos, y sus hermanos seguramente de él. Todos los que somos cristianos debemos estar en este proceso de transformación, en este proceso de ser más santos cada día y procurar no detenernos. Pregunta al Señor, no te quiero decir diariamente, pero pregunta de manera constante: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y espera la respuesta, y seamos diligentes en obedecer. Hermano, no te quedes estancado, no te quedes acomodado en un lugar donde dices: yo creo que aquí, porque es bien fácil. Creo que muchos hemos pasado por ese momento en que dices: ya llegué sé ciertas cosas, me acomodo. Señor, yo creo que conmigo ahí está bien, ¿no? Oye, pero no va ni a la mitad. Pero está bien. Entré al proceso, todavía no salgo, pero ya más o menos quedé como medio así, media derretida. No, todavía no estoy bien formado, pero ahí está bien, Señor. Ya no más, porque más para adelante la temperatura está más fuerte. Ya no quiero más del proceso. No, hermano, nosotros debemos seguir avanzando y avanzando. Quiero que notemos algunos factores que ayudaron a Pablo a seguir, a que Pablo no dijera: bueno, Dios, ya estoy listo, ya me bauticé, se acabó, listo, ven por mí cuando quieras. Sino que Pablo siguió adelante y adelante. El primer factor, que creo que es de los más importantes, su relación con Dios. Tú ves en esta escena impresionante que pocos tienen el privilegio de decir: a mí se me apareció una luz, me caí al suelo y pregunté quién era, y era Dios, ¿verdad? Pero ¿fue la única vez que interactuó Pablo con Dios? No. Y de nuevo, no le voy a citar todo el montón de versículos que hay.
Porque en cada carta Pablo dice, y yo oré al Señor, y oré por mis hermanos, y le pedí al Señor, y oren por mí. Pablo tiene una relación con Dios, habla de Dios, habla de Cristo como un amigo, como un padre, tiene una relación con Él. ¿Y cómo se formó eso? Si en Hechos 9 él estaba preguntando, ¿quién eres? No sabía quién era. Pero más adelante en sus cartas tú ves a Pablo hablando de Cristo como alguien a quien conoce profundamente. Hermanos, eso no se consigue de otra forma más que teniendo una relación verdadera con el Señor. Quizás si hoy tú preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta sea, hijo, quiero que ores. Además de por los alimentos, quiero que tengas un tiempo devocional. Quizás quiero que ores con tu familia. Quizás Dios te lo ha estado mostrando y tú dices, luego, en un momento de perfección voy a entrar a orar. Hermano, ora. Ora, toma, no te quiero decir cuánto tiempo, pero tú oras y esa es la indicación que estás recibiendo del Señor. Hazlo. ¿Debes mejorar tu relación con Dios? Ora, no hay excusas. Otro factor que creo que ayudó a Pablo fue la comunión y amistad con los cristianos. Vamos a Hechos 21, unos pasajes que me gustan mucho. Hechos 21. Y esta es una relación que cuando lo leamos, hermano, piense usted, yo quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que se ama de esta forma. Hechos 21, versículo 4. Aquí Pablo ya tiene años de cristiano, ya ha avanzado por varias ciudades, está visitando de nueva cuenta a algunos hermanos. Y el versículo 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con mujeres o sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Este hombre que arrastraba personas, perdón que se lo repita, pero quiero que tenga el cuadro, que recuerde quién era Pablo. Este hombre cruel y malvado, ahora está de rodillas en una playa, abrazándose con otras personas. Dices, este no es la misma persona. Él había aprendido a amar con el paso de los años a sus hermanos. Si se da cuenta, le dicen que no suba a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, te van a matar en Jerusalén. Los hermanos le aman tanto que dicen, no vayas, por favor. No vayas, Pablo. Con sus mujeres e hijos afuera de la ciudad, en una playa orando. Qué bonito, ¿no? Eso es una iglesia. Y avance más en el versículo 12, más adelante. Aquí está en otro lugar, ya después de que zarparon. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. O sea, en todas las ciudades donde él llegaba le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y entonces Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, se da cuenta aquí, lo amaban tanto que lloraban y le decían, Pablo, no vayas, por favor. Y lo hacían llorar a él también. Lo quebrantaban. ¿Por qué? Porque había una comunión, porque se amaban. Nada quedaba del Pablo aquel, ¿verdad? Ya nadie se acordaba de aquel Pablo malvado. Aquí era un Pablo totalmente transformado, que amaba, que lo amaban, que había una relación verdadera con su iglesia, una amistad real, hermanos de verdad. Ese es un factor que nos ayuda a ser transformados, hermanos. Si nos aislamos,
Si decimos, no, yo por internet veo la prédica, si está enfermo lo puede hacer, está de vacaciones también. Nos perdemos el ser tratados. Si Pablo hubiera dicho, yo ya conocí, ya entendí que Él es el Señor, Pablo ve a Jerusalén, no. Pablo hubiera seguido con su carácter duro, no hubiera sido transformado. Pero como Pablo siempre preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Hermano, quizás la respuesta para ti sea hoy a tu pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entra a un grupo de conexión. Reúnete con tus hermanos. Quédate más tiempo el domingo. Hazle plática a alguien. Cosas sencillas. Las primeras instrucciones de Pablo no fueron escribe el Nuevo Testamento. Fueron instrucciones sencillas, paso a paso. Aprende, reúnete, ama a tus hermanos. Es que son bien difíciles. Sí. Nadie dijo que no. Al principio, ¿recuerdas en Jerusalén? No lo querían. No creían en Él. Y aún así Él persistió. Otro factor es el compromiso con la iglesia. En Hechos 21, ahí mismo, versículo 17, normalmente creo, porque así me llegó a pasar a mí hace un tiempo, yo pensaba como Pablo como el que andaba solo, ¿no? Y él daba sus órdenes, se mandaba solo. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que no, Pablo no se mandaba solo. Hechos 21, 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia. Recuerden que ahora están en Jerusalén, donde inicialmente a él le habían hecho el feo, ¿no? Dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y me encanta la respuesta de la iglesia, de los líderes. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo regresa a la iglesia con los líderes y les reporta y les dice, miren lo que yo he estado haciendo, miren lo que Dios ha estado haciendo a través del ministerio, y ellos se gozan. Pablo estaba comprometido con su iglesia, no andaba solo, no era el ministerio de Pablo solito, ¿no? Él daba cuentas, él decía a los líderes, más adelante, y no voy a entrar en detalle, la iglesia le da un consejo y Pablo hace caso del consejo que le dan los líderes. Compromiso con la iglesia. Pablo no era un llanero solitario, no era el superapóstol, él rendía cuentas. Quizás hoy la respuesta para ti sea más compromiso con tu iglesia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que te comprometas más. Que te comprometas más. El cuarto factor, y creo que es un tanto obvio, es la obediencia a Dios. Si le estamos preguntando al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muy probablemente nos va a responder. Y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, seguir sus indicaciones. Me gusta en Pablo, podemos aprender, creo que es dócil, que está dispuesto, que es obediente. Debo bautizarme, me bautizo. Tal ciudad, voy a tal ciudad. Lo que tú digas, Señor. Acompáñeme a Hechos 16. Hechos 16. Me gusta esta parte porque vemos a un Pablo que dice, bueno, yo tengo que predicar, no sé en qué ciudad, así que pues intentemos en todas, ¿no? Vamos de ciudad en ciudad, a ver de dónde tengo que predicar. Fíjese el recorrido que se avienta. Dice, y atravesando Frigia, Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dijo, bueno, Pablo, aquí no. Luego, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno, acá tampoco.
Pero él sigue. Él quiere predicar. Dice, esa es la instrucción que tengo. Yo busco dónde predicar. En el 8 dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un hombre, un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pero Pablo trae su indicación, ¿tengo que predicar aquí? No, bueno, acá tampoco. ¿Dónde, Señor? Acá, enseguida, primer barco que sale y agarro. No quise leer acerca de más de Pablo, de cómo sufrió en naufragios, en asaltos, apedreado. Pero Pablo era una persona bastante obediente. Pero no quiero que esto nos provoque a pensar lo siguiente. Muchas veces cuando hablamos de grandes hombres de Dios, tendemos a decir o a pensar, bueno, es que él es Pablo. Es que sí, pues se entiende por qué él es Pablo, porque él es un gran hombre de Dios, ¿no? O cuando regresa nuestra hermana Mónica de Oaxaca, ¿no? Y nos cuenta y todo, y decimos, wow, pues es que es Mónica, porque Mónica es súper fuerte, todoterreno. O bueno, es que es el pastor, por eso el pastor pues se sabe los versículos, porque pues él es el pastor. Pero hermanos, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Era un hombre común, normal, de carne y hueso, transformado por Dios. Repita conmigo, un hombre común, transformado por Dios. En Hechos 14, acompáñeme Hechos 14, ya no lo voy a hacer, que busque más. Hechos 14. Ahí se nos cuenta la historia de Pablo entrando a una ciudad llamada Listra, donde al llegar él ve a un cojo de nacimiento, el cual es sanado por el poder de Dios a través de Pablo. Y la gente cuando ve que este cojo de nacimiento se levanta y empieza a andar, porque obviamente toda la ciudad lo conoce, se empiezan a abalanzar y quieren traer sacrificios y quieren adorar a Pablo. Empiezan a decir, es un Dios, super Pablo, wow, él es impresionante. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Versículo 15. Si usted alguna vez ha pensado como yo, bueno, es que era Pablo, escuche lo que Pablo dice aquí. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. O sea, Pablo está diciendo, soy un hombre normal, no tengo por qué recibir. Si algún día nosotros nos hubiéramos topado con Pablo y nos hubiera dicho, no, yo hice esto y aquello, y usted se hubiera atrevido a decirle, bueno, es que tú eres Pablo, yo creo que le hubiera dicho, hermano, yo soy igual que tú, ser humano normal, común y corriente. Yo soy como ustedes. De hecho, este es un buen pasaje si usted habla con alguien que adora santos, ¿no? Porque aquí está San Pablo diciendo, no, no quiero adoración, yo soy un hombre normal. Quizás sea ahora, hermanos, cuando podemos entender mejor, después de ver un poco acerca de la vida de Pablo y sobre todo de la transformación de Dios en la vida de Pablo. Cuando en 1 Corintios 11:1 se nos dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo
de Cristo. Él no está lanzando una frase impresionante para que digamos, wow, qué atrevido es Pablo en decir eso. No, no. Él está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo está diciendo, ustedes pueden imitarme, así como yo he imitado a Cristo. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden ser transformados como yo he sido transformado. Tenemos aquí a un hombre común diciendo, imítenme a mí porque yo he sido capaz de imitar a Cristo. ¿Por sus fuerzas? No, porque desde el capítulo 9 que dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Más adelante, no es la única vez donde Pablo dice esto. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pregunta, ¿Pablo nos está dando un versículo imposible? No. Nos está diciendo, ustedes pueden imitar a Dios como hijos amados. Si eres su hijo, puedes imitarle, puedes hacerlo, puedes ser transformado, puedes ser más santo cada día. Filipenses 3:17 lo vuelve a decir, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Sería cruel de parte de Pablo decir, imítenme, ¿no? Si sabe que no pudiéramos hacerlo. Pero él lo decía en serio. Yo puedo imaginarme a Pablo pensando, ¿de dónde vengo? Yo perseguía a la iglesia, yo era lo peor de lo peor y he sido transformado en esto que ahora soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso, hermanos, imítenme. Es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Así como yo he imitado a Cristo. Podemos ser transformados, podemos ser más santos, podemos y debemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Hemos creído en Jesús? Dice, sí, yo también. He reconocido a Jesús como el Señor. Tenemos su Espíritu Santo. Si tú has creído en Él, dices, sí, yo tengo su Espíritu Santo. Tengo su palabra. Sospecho que podría hacernos falta hacer una pregunta. Una pregunta que implica que yo ya no gobierno mi vida, que muestra que mi vida no me pertenece a mí, que mi agenda no es la más importante. Sospecho que nos hace falta preguntar de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así comenzó la vida de un hombre cruel, sanguinario, despiadado, sin sentimientos y sin amor, a ser transformada. Cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego le vemos escribiendo acerca del amor, nunca deja de ser, todo lo sufre. Dices, ¿qué pasó con ese hombre? Eso pasó, que él preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? E iba siguiendo las indicaciones poco a poco. Si usted ve, él empezó normal, ¿sí o no? Como cristiano, convertido, se bautizó, Espíritu Santo, se empezó a juntar con los cristianos, luego empezó a servir, luego empezó a ser enviado ya como un líder, luego enviado como misionero, y ahora tenemos todas sus cartas en las cuales podemos ver la vida y la obra de Dios en un hombre común. Hermanos, dejemos de mirar al pasado. Yo sé que podemos decir, bueno, si yo hubiera hecho eso cuando estaba más joven, a lo mejor, pero ahorita ya, ¿qué se puede hacer? No, hermano, hoy pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez hubo años que desperdiciaste, déjalos atrás. Hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que aprenda? ¿Quieres que disipule a alguien? ¿Qué quieres que yo haga? Haz la pregunta. La guía del Señor puede ser distinta para cada uno de nosotros. Alguno va a correr a orar por su carácter. A lo mejor lo tenías por ahí olvidado, ¿no? Dices, sí, ya sabía. Y me quedé en stand-by unos 3 años ahí con mi carácter diciendo que así era. Pues no, hermano, regresemos a trabajar en el carácter.
Alguno se levantará de nuevo contra ese pecado que había consentido y dirá, está bien, no me rendiré, quiero vencer. Pero no te quedes estancado, hermano. Cada uno de nosotros puede hacer esta pregunta y cada uno de nosotros recibirá una respuesta. Trabajemos cada uno de nosotros según donde nos encontremos. Y si es la primera vez que vienes o aún no conoces a Cristo, entonces haz la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Él te va a decir, yo soy Jesús en quien tú aún no has creído. Y entonces también pregunta, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Ven a Él en arrepentimiento, en fe. Y todos, hermanos, todos nosotros traigamos nuestras agendas y digamos, Señor, pues esta es mi agenda, pero yo no quiero mi agenda, yo quiero ser transformado a lo que tú deseas. Yo quiero formar parte de tu agenda y de tus planes. Preguntémosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque me hablas. Gracias porque me confrontas. Gracias porque como a hijos nos disciplinas, nos exhortas, nos recuerdas que hay un propósito por el cual hemos sido salvados. Muéstrate a nosotros, que podamos hacerte esta pregunta de corazón, de manera sincera. No importa cuánto hace que fue la última vez que la hicimos, cuándo fue la última vez que hicimos tu voluntad o que no fuimos rebeldes. Hoy queremos hacerte esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Permítenos que nuestros corazones se enciendan de pasión y que así como Pablo podamos ser imitadores de Cristo cada día. Que no lo veamos como una tarea imposible, sino como una tarea que requiere esfuerzo, pero que en tu gracia y por el poder de tu Espíritu Santo es posible y por eso tú lo has dejado en tu palabra. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.